Este video tratará sobre la ecuación de calor. Para ello resolveremos y explicaremos el siguiente problema. Una pared de 1 metro de espesor y conductividad K posee una generación interna de calor igual a G de X. En la cara izquierda se fija la temperatura a 400 Kelvin, mientras que en la cara derecha se aísla. Se pide obtener el perfil de temperatura. Para empezar, se debe hacer un balance de energía para un elemento diferencial y luego de aplicar la ley de Fourier obtenemos el siguiente balance de energía, donde el primer término es la transferencia de calor en la dirección X, el segundo en la dirección Y y el tercero en la dirección Z. G es la generación de calor y el último término es el término transiente, que es la variación de energía de la pared en el tiempo. Ahora, suponiendo un flujo unidimensional solamente en la dirección X y un flujo estacionario, se nos eliminan estos tres términos, como se muestra. Y al final la ecuación queda de esta forma. Cabe destacar que como se eliminó la dependencia del tiempo, tenemos derivadas totales. Ahora, explicando las condiciones de borde, la primera se debe a que en el lado izquierdo se fijó la temperatura a 400 Kelvin. La segunda se debe a que como en el lado derecho está aislada, no hay flujo de calor, por lo tanto el gradiente de temperatura en X igual a 1 metro es 0. Luego de integrar y usar las condiciones de borde, obtenemos el perfil de temperatura. Y a modo de análisis también calculamos la razón de pérdida de calor a través de la pared. Y esto utilizando la ley de Fourier y obteniendo la siguiente ecuación. A modo de conclusión, podemos decir que el perfil de temperatura no depende de la conductividad, ya que este es constante. Y otro punto es el que, como el calor es constante, se deduce que si la conductividad del material es mayor, el gradiente de temperatura será menor. O si la conductividad es menor, el gradiente de temperatura será mayor. Bueno, eso ha sido el video de la ecuación de calor.